Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Ley de Seguridad Interior. ¿En qué nos favorece y en qué nos afecta? Tan controvertida como actual, esta ley aprobada por los legisladores en el Congreso de nuestro país levantó ardientes polémicas desde su propuesta hasta su sanción. Las críticas y demandas internacionales no se hicieron esperar y desde Amnistía Internacional, en voz de su secretario general, se exhorta al presidente de México a vetar esta ley que parece ser no las trae todas a favor, a pesar que las autoridades en turno niegan cualquier comparación cercana a una militarización programada para nuestro país y arguyen que era necesario un marco jurídico para regular las tareas del ejército en la seguridad pública. A partir de esta discutida ley, el presidente podrá pedir que las Fuerzas Armadas intervengan si se siente amenazada la seguridad interior en el territorio nacional. Hoy, en nuestro programa, tenemos a dos expertos sobre el tema que nos despejarán dudas y explicarán al detalle el por qué esta ley fue aprobada y en qué medida nos puede afectar. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Y vaya que el de hoy lo es, con unos invitados súper especiales que mi compañera tendrá el gusto de presentar. ¿Cómo le va, señor Ciccone? Muy buenas noches, un gusto volver a verlo desde luego. Gracias a usted por seguirnos y sernos fiel todos los domingos, así es, y vamos a presentar un tema muy interesante, Ley de Seguridad Interior, ¿en qué nos favorece y en qué nos afecta? Y tenemos a dos grandes invitados, como siempre, aquí en Sobre la Mesa. Me permito presentarlos, el señor Francisco Antonio García Burgos, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Bienvenido. Gracias. Y el señor Virgilio Muñoz, quien por cierto fue mi profesor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto estar aquí. Buenas noches. Al contrario, señor Ciccone, leo, si me permite, un poquito sobre el currículum de estas dos personalidades y comenzamos con quien presenté primero, con el señor Francisco Antonio García Burgos, egresado de CETIS Universidad, donde obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas, una materia por la cual obtiene también su grado de maestría. Es consultor en materias de política, planeación y administración. Fue presidente estatal del Partido Acción Nacional en Baja California. Ha trabajado además en el gobierno municipal de Tijuana, donde ha sido síndico municipal. En el gobierno del estado ocupó los cargos de oficial mayor y de secretario general de gobierno, mientras que en el gobierno federal fue jefe de la Unidad de Radio y Televisión de la COFETEL. Actualmente el señor García Burgos, presidente de la Fundación Educando Conseguimos Paz, asociación civil. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Y el señor Virgilio Muñoz, licenciado en Derecho por la UNAM, con maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es autor y coautor de 20 publicaciones en temas de educación, derecho, política, divulgación de patrimonio natural e histórico, así como libros de texto, editados por casas del mayor prestigio en el país. En Baja California, el señor Virgilio Muñoz ha sido secretario de Educación del Gobierno del Estado, director fundador del Diario 29, director general del Centro Cultural Tijuana y actualmente está dedicado a tareas de investigación educativa y servicios de consultoría, entre otras cosas. Maestro, un gusto verlo. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Iniciamos, señor Ciccone, si le parece. Bueno, otra vez reitero el agradecimiento a los dos por haber venido y vamos a empezar esto con una pregunta combinada para los dos. ¿Qué da nacimiento a esta ley y cuáles son los objetivos? Si quieren, Virgilio. Con todo gusto. Bueno, nacimiento a la ley da una atención a una disposición jurídica. Es decir, la Ley de Seguridad Interior no hay manera de no hacerla. Hay una disposición constitucional que establece la obligación de legislar precisamente en materia de seguridad interior y en particular la actuación de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interior. Esta cuestión no es nueva, porque pareciera que la nueva ley es apenas una indicación reciente. No, el texto constitucional de 1917 ya establecía en el artículo 89, fracción sexta,
la atribución del presidente de la República de convocar o de incluir las Fuerzas Armadas, que entonces decía las Fuerzas de Tierra y Mar, para los asuntos de seguridad interior. Desde 1917. Desde 1917, y esta disposición está desde entonces y no se modifica sino hasta el periodo del presidente Fox, en mayo de 2005, donde agrega que la seguridad nacional, en el mismo inciso sexto M, la seguridad nacional tendrá que seguir los lineamientos de la ley respectiva y deja vivo y tal cual casi la parte de la seguridad interior, con una pequeña modificación, porque antes se decía tierra y mar, hoy se dice Fuerzas Armadas, donde se incluye el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues los objetivos son muy importantes y aprovecho el espacio para no confundirlos con la seguridad pública. La propia ley hace esa distinción, la propia Constitución lo establece. ¿De qué se trata la seguridad interior? Bueno, de el Estado mexicano ofrezca las condiciones para el debido funcionamiento de los órdenes de gobierno y las instituciones. Que preserve, fomente, garantice las condiciones para el desarrollo nacional. Entonces, esto es fundamental, esto no se puede dejar. Cualquier cosa que atente contra ello es un asunto que está invadiendo los aspectos de la seguridad interior. Y repito, que no hay que confundirlo con lo que es propiamente la seguridad pública. Claro. ¿Por qué sonó tan novedoso entonces? Mediáticamente, porque ahora que hablas de tantos años atrás, llama poderosamente la atención que a todos nos sonó tan novedoso, ¿no? Tan nueva. En las redes inclusive. También se hace más patente la necesidad de la ley a partir de que el presidente Calderón decide que el ejército salga a las calles a cumplir con ciertas funciones sin que tuviera la ley un marco, las Fuerzas Armadas un marco específico para desarrollarlas. Entonces, a partir de ahí, de 2006 se empieza a hacer más patente esta necesidad, las propias Fuerzas Armadas empiezan a pedir que haya un marco institucional, no necesariamente el que fue aprobado, pero que haya un marco institucional que norme su trabajo, a grado tal que el año antepasado, el secretario de la Defensa, él mismo salió a pedirle al Congreso que decidieran sobre una ley de seguridad interior que normara su trabajo. Entonces, esto es lo que viene a actualizarlo. Tal vez si no estuviera el ejército en las calles como lo está desde esa edición del presidente Calderón, seguiríamos durmiendo el sueño de los justos con esta ley, que desde el 17 está previsto algo, pero no había sido concretado. Actualiza esa necesidad del presidente Fox, pero ya en la materia, en la calle, cuando los ciudadanos lo sentimos, es cuando sale el ejército a colaborar con las autoridades locales en temas de seguridad. Allí hay un asunto, totalmente de acuerdo con lo que señala Francisco, ¿no? Evidentemente las preguntas dan para mucho, claro. Pero hay algo que hay que explicar y me parece fundamental. Toda actuación de autoridad de cualquier tipo requiere de un marco legal. Ninguna autoridad podría ir a hacer cualquier tarea si no está autorizado en la ley correspondiente. Esto me parece a mí que es fundamental. Ahora, en términos de los antecedentes, que podemos irnos al texto original del 17, esta actuación de las Fuerzas Armadas, llamadas ahora sí, estuvieron en los años 40, en los mismos temas de combate a los plantíos de marihuana. Estuvieron en el programa Cóndor durante la administración del presidente Echeverría. Estuvieron en los 90 de manera más permanente, digamos, más frecuente. Y luego lo que va de este siglo XXI, los tres administraciones han recurrido a esta presencia. Claro, una presencia, la ley dice, será subsidiaria, será temporal, y ya no ha sido tan subsidiario ni tan temporal. Porque la realidad así lo exige, así lo plantea, ¿no? ¿Por qué asusta tanto entonces? ¿O dónde nacen las controversias
tan fuertes que sobre la ley. Aquí hay, evidentemente que yo creo, Francisco tendrá una mejor opinión, pero yo creo que hay varios factores que se ligan. Y no lo digo en orden de importancia. Sí. Hay razones políticas, a las que hoy yo no quisiera entrar, pero hay razones políticas. Claro. Hay desconocimiento de muchos que alegan que parece la pura verdad. Claro. Hay posicionamientos de organismos internacionales también que dicen, no, es que está invadiendo una función de la policía, de seguridad pública. La ley no dice eso, ni la Constitución tampoco. Está lastimando o exponiendo algunas situaciones de derechos humanos, que por ahí podríamos ampliar el asunto. Sí, y la otra cosa que a mí me parece muy importante es que esta presencia quita fuerza a que los estados y municipios hagan lo que tienen que hacer en la materia. Porque también es cierto que el ejército está ahí por las deficiencias de las policías estatales, federal, estatal y municipal, nace por eso. Sin excepción. Claro. Entonces aquí hay que distinguir dónde están, cómo están. O si les restarían autoridad, ¿no? Bueno, hay esto. La ley no lo dice. Incluso la ley dice que serán subsidiarias y temporales y que irán en auxilio. Y en la reforma al Código de Procedimientos Penales establece que ningún militar puede consignar. Esa es una tarea del Ministerio Público y de la policía. Entonces aquí hay una limitación muy importante, porque entonces, ¿quién está haciendo la tarea, no? Claro. Los derechos yo humanos. Lo pondría en dos razones, en dos grandes razones de por qué está siendo objetada esta ley. La primera es la que está en el capítulo 2, los artículos 11 al 16, donde básicamente lo que hace ese capítulo es darle facultades discrecionales amplísimas al presidente para que decida que las Fuerzas Armadas se hagan cargo o intervengan, déjame decirlo de esa manera, intervengan en un estado o en un municipio para asegurar la seguridad interna. Entonces, es una facultad del presidente de tal forma expresa en la ley que no tiene ningún contrapeso. Y ese es el segundo aspecto de por qué hay muchas objeciones, que la ley no tiene ningún contrapeso a las facultades del presidente. Por un lado dice la ley, si el presidente lo considera necesario, podrá decretar que intervengan las Fuerzas Armadas en un municipio o en un estado y no establece mayor condición, salvo que dice ahí, porque se considera que es una amenaza a la seguridad interior, si es que las fuerzas locales son insuficientes, alguna otra cosa, pero básicamente le da facultades amplísimas al presidente y eso genera muchas suspicacias. Y la segunda razón es porque no está sujeto a ningún procedimiento, no está sujeto a que alguien pueda ni pedirle cuentas, ni revisar las decisiones. Dice, por ejemplo, le notificará a una comisión bicameral, a una comisión de senadores y diputados, notificará. O sea, no hay una rendición de cuentas, no hay un decir, oye, autorízame, no hay ninguna cosa de esta, sino que sí tiene facultades muy amplias. Y estas dos grandes razones son las causas por las que está siendo tan objetada. Yo creo que por un lado sí es de beneficio que haya una ley de seguridad interior, pero estas dos objeciones son suficientes para que hubiera sido en otros términos esta ley, que no hubiera sido aprobada como lo fue. Amnistía Internacional se queja o presentó un exhorto para que revisen esto o para rechazar esto. ¿Y será por falta de información, Virgilio, o porque no yo están? Creo que están todas las razones que se explicaron, ¿no? Son las razones de fondo y también se subraya la situación que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Hay una cuestión cultural también en eso, donde los mexicanos queremos ver en todas las disposiciones todas las garantías. Miren, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Pública son leyes que establecen claramente los procedimientos, los tiempos, incluso los protocolos. El presidente no se manda solo. Claro. El presidente está sujeto a una serie de instancias y de responsabilidades. Y eso lo establece la ley también con precisión. Hay un comité nacional de seguridad interior,
están ahí secretarios, están ahí derechos humanos, están ahí muchas cosas, pero además con procedimientos muy bien especificados. Las justificaciones que debe haber para que se den estas cuestiones son amplias y detalladas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto? Todo eso está ahí. Y en términos de los derechos humanos, es cierto, pues es una preocupación de todos. Claro. Hay 5 artículos de los 34 destinados en la Ley de Seguridad Interior a tratar la garantía de los derechos humanos y las garantías individuales. Pero eso va en derivación de las 13 disposiciones constitucionales que tienen que ver con esta materia de los derechos humanos. Y de ahí pasamos, y ahí voy a inventar el número, pero seguramente me voy a quedar corto, las 30, 40 disposiciones de carácter nacional, independientemente de las estatales y municipales, que tienen como tarea cuidar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando alguien infringe en términos de derechos humanos, no está solo sujeto a la Ley de Seguridad Interior, está sujeto a todo este marco jurídico del que estamos hablando. Ahora, ni el presidente tiene interés de tomar decisiones en la materia, ojalá, y yo me imagino que ha de decir, ojalá yo no las tenga que tomar, ni el secretario general, el general secretario Cienfuegos lo ha dicho con toda claridad. Nosotros no queremos una ley, los militares no queremos una ley. La ley la podemos aprovechar porque es lo que nosotros necesitamos para actuar. Ya no podemos actuar como actuábamos, porque confiscaban, hacía. Ahora, yo me pregunto, ¿a quién está haciendo beneficio el que unos no pueden y los otros no están? Porque el general secretario dice, sí, señores, a ver si el Ministerio Público o las policías se dan una vueltecita para allá donde están los soldados y estén un ratito, pero además le pregunten a la gente. Y esto me parece que es lo más importante. Posiciones puede haber muchas y coincido con Francisco. Posiciones puede haber muchas. Lo que sí tiene que haber es seguridad. Seguridad para nosotros, seguridad para nuestras familias, seguridad para las comunidades donde vivimos y en las que no vivimos. Y merecemos, claro. Y en las que no vivimos. Entonces, este es un valor superior del derecho que tiene que haber esa ley en los términos que deba promulgarse, deba hacerse, pero no creo tampoco que esté muy lejos de lo que debe ser. Y si hay que darle satisfacción a alguien diciendo lo que ya dicen otras disposiciones, bueno, pues hay que hacerlo. Claro. Pero necesitamos un marco de ley. Creo mejor que la haya que no haya nada. Claro. O sea, me parece que ese es algo de las cosas positivas que hay que decirle a la ley. Yo creo que es mejor. Ahora hay que hacer un esfuerzo por hacerle ciertas adecuaciones. Pero yo entiendo lo de Amnistía Internacional que preguntas. Lo entiendo en el ambiente de impunidad en el que estamos en México. Claro. O sea, en este país no pasa nada. En este país, el día de hoy, en este estado, el año pasado tuvimos más de 2,000 muertos. Hay 70 detenidos de esos 2,000 homicidios. Hay 70 detenidos. Y ahí tenemos la información en la fundación que yo presido, donde nos dedicamos mucho a estos análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay casi 2,000 homicidas que mataron a alguien, le quitaron la vida y no pasa nada. ¿A dónde están? Y eso está pasando, ¿y dónde están? Eso está pasando en todo el país. Entonces, Amnistía Internacional y estos otros grupos que han protestado tanto, pienso que lo hacen en ese entendido, de decir, a esta ley le hace falta contrapeso, le hace falta transparencia, le hacen falta controles, en un país en el que hay tal nivel de impunidad. Y se sitúan, también pienso yo, en un extremo, donde haya un presidente que, a diferencia del actual, sí quiera hacer uso de la ley con esas facultades discrecionales, sin ningún contrapeso y sin ninguna cuenta que rendir. Claro. Entonces, yo creo que Amnistía lo está viendo más en esa perspectiva de largo plazo, en nuestra circunstancia de impunidad, donde no pasa nada, y luego te llega un presidente autoritario, como tenemos ahí algunos candidatos que lo son, y hacer uso de esta ley con esas facultades discrecionales sí es un escenario que les preocupa. Yo sí estoy muy convencido que la ley debe revisarse antes de la elección, preferentemente antes de la elección, para que luego no se diga que se le ajustó la ley al candidato que haya ganado. O sea, sin importar quién gane la elección, lo cierto es que debe tener ciertos controles y cierta transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que el que llegue
Ya no importa si llega el más demócrata, no debe tener un instrumento de tal discrecionalidad sin contrapesos. Esas adecuaciones, tú dices que deben hacerse antes del 1 de julio. Yo creo que deben hacerse antes del 1 de julio. Bueno, es que eso es una materia urgente. Claro. Exactamente. Darle un marco de referencia a quien está ahí ahora sí que en la trinchera, por nosotros, porque yo he visto esas imágenes de los soldados arrastrándose por los pasillos de algún edificio en un juego abierto. Cruzado, sí. Es decir, y uno dice, ¿qué es ese señor? Bueno, pues somos nosotros, convertidos en una institución que requiere de esas garantías. Y eso me parece que es un valor fundamental. Ojalá y este tema no sea un motivo de política, no sea un motivo que se confunda con otras razones y otros fondos. Es decir, lo que está de por medio es la seguridad de todos nosotros. Seguro, claro. Y eso es lo que tiene que salir de la mejor manera, haciendo lo que se tenga que hacer. Pero yo hago una reflexión. El señor de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos, que vive en Bruselas, es muy distinto a vivir en algunos parajes de Baja California, por no referir otros estados, lo obvio. Entonces, ese es un asunto que nos debe preocupar e involucrar a todos, ¿no? Y ver esto con seriedad y pensar que lo que está en medio es la seguridad personal y de nuestras familias. La aclaración es... Eso es lo fundamental. Hay contextos. Muy pertinente. Eso es lo fundamental. Ahora sí que muy directa, ¿no? Porque sí, porque sí, esto como que le quisieron dar un tufillo político a todo esto de la Ley de Seguridad Interior y falta esas voces que aclaren dónde están las cosas. Y esos ciudadanos, José, esos ciudadanos y esas redes también, que son muy útiles, son ahora partes fundamental de nuestra convivencia democrática, también informarse. El otro día yo platicaba con alguna de estas personas y me decía, yo siento que la ley es ambigua. Y me interesó mucho. Claro. Dije, ¿dónde está la ambigüedad? A los 2 minutos me di cuenta que no la había leído. Claro. Hay mucho de esto también, claro, ¿no? Claro. En temas centrales tan importantes como lo que se ha expresado aquí, ¿no? No emitir juicios a priori, ¿no? Y sin estar preparado, sobre todo, sin haber leído sobre la ley o documentado. Las cifras tuyas espantan. Lo de los 2.000 son muertos, la verdad me espantosas. quedé así. Y sobre todo lo que más me espanta es que hay 70 detenidos contra 2.000 crímenes. Qué cosa terrible. Es una cosa terrible. Y así está el país entero. Ese es nomás para hablar de homicidios, pero el delito que más está lacerando a la gente es el robo. Y ahí traemos más de 60,000. Y no he preguntado el número de detenidos, pero ahí es más difícil determinarlo. Entonces traes un problema de robo en tu casa, en tu asalto, en el asalto a tu hijo, en el carro, que está en plena impunidad. O sea, en donde no está pasando nada. Pues. Perdón, Paco, ¿esos 60,000 hablas del Estado o hablas del Estado? En el último año. En el año pasado, solo en 2017. Y luego no me meto al tema de los delitos denunciados versus los no denunciados, sí. Claro. Que ese es todo otro tema también muy importante. O sea, la estadística es de los denunciados, realmente. Sí, exactamente. De 60,000. Exactamente. Muy y bien. casi 90 homicidios, ¿no? En lo que va de este 2018, aquí en la región nada más. Pues sí, en el estado, nada más en Tijuana son más de 70, según entiendo ahí en las cifras que hay hasta ahorita en los medios, ¿no? Pero esa realidad es la que se refiere Virgilio, de decir, oye, pues claro que hace falta esta ley, por supuesto que nos hace falta que intervenga el ejército cuando las policías municipales y estatales no están haciendo lo que tienen que hacer. Claro. Entonces necesitamos todo esto, es el bien superior que hay que tutelar. Y ahí hay algo que me parece también muy importante, ¿no? Evidentemente, y ahí están las publicaciones y las editoriales sobre el particular, de lo que esta administración federal dejó de hacer en materia de la seguridad pública. Y esto ha traído consecuencias terribles. Y se registra como el año de mayor violencia en las últimas décadas, por no decir en la historia del país. El 2017. El 2017. Sin embargo, yo lo que he comentado es que no podemos encapsular la inseguridad en el 2017, con todo lo que ello significa y producto de lo que sea, porque esta es una inseguridad que llevamos casi 30 años viviendo
cuando menos en sus etapas más álgidas, más costosas. Y cuando alguien dice, le bajamos 3% o 13% a tal o cual indicador, yo digo, sigue habiendo 87, ¿no? Y ya hay una cosa también muy importante, y que es muy importante también que el público lo capte. Cada persona, al margen de las estadísticas, cada persona y cada familia tiene su propia estadística. ¿Cómo te fue en el 92? ¿Cómo te fue en el 98? ¿Qué te pasó en el 2001? ¿Qué te pasó en el 17? Es decir, para muchos, incluyéndome a mí, mi 17 lo viví mucho antes. Tu estadística doméstica. Mi estadística doméstica indica otra cosa. Claro. Se cuece aparte. Claro. Pero a lo que no podemos ser insensibles es que 30 años, es verdad, lo que han costado al país en desarrollo, en inversión, en seguridad, en vidas y en tranquilidad. Esto es el punto neurálgico del asunto. Entonces, tenemos que hacer cosas para resolver lo que dice Francisco, pero llegar en esos términos. Hacemos una pausa, si les parece, estamos en Sobre la Mesa tocando un tema muy importante como delicado, Ley de Seguridad Interior. ¿En qué nos favorece, en qué nos afecta? Hacemos una pausa, volvemos. Ya estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias de verdad por seguirnos acompañando, tocando el tema de Ley de Seguridad Interior, en qué nos favorece, en qué nos afecta. Seguimos agradeciendo desde luego la presencia de los señores Francisco García Burgos y Virgilio Muñoz Pérez, quienes nos están dando, señor Chicone, un panorama muy amplio sobre esto. Muy ilustrativo. Qué importante era que vinieran el día de hoy. Exactamente. Retomamos y gusta. Ahora sí que invitados de lujo. Sí, así es. Quiero seguir con una pregunta, es que ¿en qué nos puede afectar al ciudadano de a pie esta ley de seguridad interior, Virgilio? Bueno, de alguna manera creo que ha quedado esbozado en qué puede afectar. Lo que pasa es que me da la impresión de que también parte de la pregunta es ¿en qué puede beneficiar? ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie nos da una imagen, nos proyecta una imagen de un integrante de la sociedad de determinadas condiciones. Pero hace unas semanas, en bicicleta, no a pie, en bicicleta, un alto funcionario de una cadena nacional perdió la vida en una carretera. Queda claro, ¿no? Sí. Y luego también quedan igualmente expuestos los que van en automóvil, por decirlo gráficamente. Claro. Es decir, nadie estamos exentos a esto. ¿Qué pasa? Bueno, que debe ser una preocupación compartida por todos los ciudadanos en atención de la sociedad en su conjunto. El de a pie, el de bicicleta, claro, y el que va en el vehículo más caro. Estamos todos metidos en esta circunstancia. Entonces aquí lo que tenemos que ver es, vimos que en qué perjudica o eventualmente en qué pudiera perjudicar, en qué pudiera ayudar. Bueno, ayudaría en establecer un marco de ley, señalar claramente las atribuciones, los alcances, los límites de la actuación institucional para que nosotros vivamos de mejor manera. Hay preocupaciones por la educación, por la salud, por el empleo, pero yo digo, así en mi opinión muy personal, antes que todo eso, saber que nuestros hijos pueden ir a la escuela y regresar, saber que nuestra esposa va al mercado y regresa, saber que podemos dormir tranquilos dentro de nuestras casas y nada va a pasar. Entonces, estos son los problemas y los beneficios que tenemos que alcanzar a través del único recurso que tenemos, las instituciones y las normas que las rigen. No hay más. Si ha habido un descuido en el orden, por ejemplo, federal, estatal, municipal, es precisamente que no se ha equipado a los cuerpos policíacos para que no sean ya sustituidos. Porque hay el riesgo, y lo decían muy bien,
de este alto comisionado o funcionario de las Naciones, de los Derechos Humanos Internacional, de Amnistía Internacional. Y bueno, pues eso parece bien, y una de las cosas que expresan es que la autoridad policíaca sea sustituida por las Fuerzas Armadas. Bueno, pues no es noticia, hace muchos años que han sido sustituidas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera regresar ahorita al tema institucional que tocó Virgilio, pero voy a tratar de poner un ejemplo de en qué le perjudica o beneficia al ciudadano de pie de dos lados de una misma moneda. En muchas colonias de Tijuana hay tienditas donde venden droga, y normalmente las policías saben dónde están además y quiénes son. Un decreto de este tipo puede autorizar al ejército a que intervenga esa tiendita de tu colonia, y te va a quitar a esa colonia, a esa comunidad le va a quitar un problema, un foco de infección, digamos, social que hay ahí, que pues es la tiendita a la que van y compran muchos de los hijos de la misma colonia, y son los que provocan que los muchachos anden robando para poder ir a pagar sus dosis ahí en la tiendita. Esa es la realidad. Exactamente, sobre todo cuando se meten ahí con los niños. Entonces, el ejército con estas facultades puede intervenirla y quitarla y detener ahí a quien sea. Y ese es un beneficio. El otro lado de esa moneda es que el ejército puede suponer que es una tiendita, y también con eso puede intervenir. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque puede suponerlo, va a intervenir, se lo va a entregar al Ministerio Público, pues cuando quiera. Que podrá ser de inmediato, o podrá ser después, o podrá ser... Porque la ley dice que se entregue de inmediato, la ley es muy clara, dice, oye, pues tú conoces un delito y vas y te encargas de que se resguarde la escena, llamas a la autoridad y la autoridad va a venir. Pero eso dice la ley. El problema es que como no hay contrapesos, si el ejército dice, pues aquí me quedo yo con esta tiendita que supongo que es una tiendita, y duro una semana con la gente ahí metida, y a la semana le doy vista al MP y entonces se lo llevan, pues no hay rendición de cuentas de esa semana. Y esa es la parte de los contrapesos y de la transparencia, que es la que muchos estamos señalando que es necesaria en la ley, que tiene que haber esos mecanismos para poder, pues que tenga mucho mejor efecto para el ciudadano de a pie, que es al final del día lo importante, ¿no? Que no haya esos huecos, ¿no? Que no haya esos huecos que son muy importantes. Ahora, regresando a la parte institucional, ciertamente la ley y la intervención de las Fuerzas Armadas desde que lo decidió el presidente Calderón se debe a que localmente hay una deficiencia institucional. O sea, no hay policías suficientes, ni municipales, ni estatales, no hay jueces suficientes, no hay ministerios públicos. Déjenme darles el dato del estado de Baja California. Sí. A nivel internacional, el estándar internacional de policías preventivos es de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. 2.8. Por cada 1,000. Por cada 1,000. Ese es a nivel internacional. Ajá. En Baja California tenemos 0.3. 0.3. En el país tenemos 1.8, con ciertas asegúnes con ese 1.8, pero en el país tenemos 1.8. O sea, ni siquiera tenemos los policías que tiene en promedio el país. Ya no digamos los de nivel internacional. Sí. Entonces, la debilidad institucional, ¿dónde empieza? Pues en que no traes policías. O sea, cuando van dos ejércitos a encontrarse, como son las fuerzas militares del crimen organizado, porque eso es lo que son, y luego está la policía que está resguardando una ciudad, pues el crimen organizado ve en dónde está tu debilidad institucional. Y lo rebasa. Y lo rebasa, o sea, no hay manera. Súmale luego la falta de capacitación, la falta de equipamiento, las patrullas, los radios, los armas, todo lo demás. Pero el primer dato es que no hay policías en la calle. Acaba de publicar una encuesta el Consejo Estatal de Seguridad Pública de percepción. Y le preguntan a la gente, ¿por qué tienes esta percepción de inseguridad? Y la gente dice, porque no hay vigilancia policíaca. Entonces, la gente, sin tener en la información que aquí estamos compartiendo, pero la gente lo intuye, la gente sabe lo que está pasando y sabe dónde está la solución. Y además está diciendo otra cosa atrás de esa respuesta. Está diciendo, yo sí confío en la policía, pero por eso quiero que haya más. Claro. Porque si no, ni quisiera que hubiera. Porque luego tenemos la impresión de que la gente no confía en los policías. Yo creo que la gente sí quiere confiar en las policías, pero necesita verla en la colonia, pues ahí patrullando, haciendo presencia. Y no la tenemos. Primer debilidad institucional que tenemos en las policías municipales, ni siquiera hay suficientes. Virgilio, ¿por qué con tanto, en distintos artículos que he leído, que me tocó leer entre septiembre y noviembre, digamos, del año pasado, se hablaba de la militarización del país y esta ley la aprobaban?
Sí, pues yo creo que principalmente por un desconocimiento. Es decir, evidentemente que muchas de las cosas que suceden al margen de la ley no es porque la ley lo prevea o no lo prevea, sino porque nos tomamos la libertad de hacerlo indebido. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se ubica en lo indebido? Hay leyes aplicables, aun cuando la ley no lo establezca. Porque, y esto me parece muy importante, Francisco, porque finalmente en este desacuerdo que pudiéramos tener de si está completo o no está completo y qué le falta, y pudiéramos discutirlo mucho, con todo el respeto y todo mi reconocimiento a ti, por favor. Pero al mismo tiempo damos la oportunidad al televidente de también meterse en estas cuestiones. Evidentemente que hay una cuestión del orden cultural. Este asunto de la participación de las Fuerzas Armadas es un asunto que otros países lo tienen y lo han tenido siempre y han actuado siempre, y veo las Guardias Nacionales de Estados Unidos y cómo intervinieron en los años 60 en Alabama y cómo lo han hecho hasta acá. Evidentemente que ahí se cometen errores, pero la ley está detrás de todo ello, aunque en la específica no lo refiera puntualmente, que eso está mucho en nuestra cultura, ¿no? Entender que los límites no necesariamente están allí. Nos rigen muchas normas, muchas leyes como para meter en cintura al que se brinca a lo indebido. La ley no establece en ningún momento, incluso lo dice en contrario, respecto de la militarización. Lo único que hace la ley es, de manera completa o incompleta, regular los aspectos de la participación de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está en juego, no otra cosa, ¿no? Y la mejor evidencia de ello es que la Constitución no lo establece, la Ley de Seguridad Nacional no lo refiere, la Ley de Seguridad Interior no lo refiere. Y lo que ha despertado también este asunto es lo que comentábamos hace rato, es decir, las modificaciones al Código de Procedimientos Penales estableció esta limitante, es decir, más allá todavía, ¿no? No puede hacerle al Ministerio Público ni puede hacerle a la policía. Y claro que los pueden detener y en fragante, y no solo el Ejército, cualquiera de nosotros. Claro. La Constitución así lo establece. Pero yo no he visto un signo que vaya más allá. Me parece que aquí hay un abuso también de algunas visiones respetables, pero también de algunos posicionamientos que no son los que están buscando propiamente dónde está la seguridad de los mexicanos. Claro. O sea, militarizar. Militarizar significa suspender las garantías individuales, suspender al Congreso, quitar los gobiernos civiles. Lo conozco muy bien. Podrías tú platicarnos un buen rato de este tema, ¿no? Entonces, hay que ubicar muy bien los escenarios. ¿Qué es seguridad nacional? ¿Qué implica? ¿Qué es seguridad interior? ¿Qué implica? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué es la seguridad pública? ¿Qué implica? ¿Cómo debe hacerse? Pero militarizar no lo veo yo por ningún lado. ¿Esta ley ayudará en el reordenamiento del país en materia de seguridad? Sí, yo creo que sí puede ayudar. Los mecanismos que establece de mando dentro de la corporación policíaca, por ejemplo, dice, pues cuando se decida que intervendrán las Fuerzas Armadas, habrá un comandante, el comandante tiene estas facultades, si está el ejército, si no, etcétera, etcétera. Yo creo que sí ayuda en el tema, la verdad es que sí creo que le aporta. Tiene sus riesgos, sus peligros que hay que resolver y todo eso, pero sí sigo pensando que es mejor tener esta que no tener nada. Creo que es un paso que se dio, no el que queríamos, pero es un paso que se dio, hay que dar otro. En materia crítica también se habló de que el país podía quedar bajo espionaje militar. El espionaje es una materia de la Ley de Seguridad Nacional, en términos de aquello que el Estado mexicano debe disponer, como puede ser una célula que atente contra las vías de comunicación, que atente contra el desarrollo del país,
que impida el funcionamiento de estas instituciones que hemos referido. Es decir, eso está ahí, ¿no? Pero no va más allá, no le pesco por donde pudiera darse un elemento de esa naturaleza. No le da ninguna facultad adicional a la que ya tiene, porque la ley de seguridad interior lo que dice es, para efectos de obtener la inteligencia que requiera para la seguridad nacional, lo hará en los términos de la ley. O sea, podrá usar cualquier método lícito, por eso, por cierto, que me llama la atención que incluso lo diga, porque dice, podrá usar cualquier término lícito, cualquier manera lícita, o sea, no puedes torturar. Creo que no debería ni decirlo, pero bueno, ya lo dice, ¿no? Pero refiere a estas otras leyes que ya están. O sea, no le da al Estado una facultad adicional a las que ya de por sí tienen. ¿No habrá una sensación, perdón, Virgilio, de la gente con todo esto, por ejemplo, el caso de los huachicoleros, el robo tan terrible, descarado y que se cometió durante años y no sé si se descubrió ahora o viene sucediendo hace años? ¿No habrá una especie de desconfianza en la gente precisamente en estos controles del gobierno para este tipo de cosas? Yo creo que es la desconfianza que produce el tema de impunidad en el que estamos. O sea, a Pemex le estaban robando, llegaron a robarle hasta el 30% de su producción, ¿sí? que iba por ductos. Entonces, yo no concibo una empresa chiquita, granota, mediana, del Estado, privada, lo que sea, que le roben el 30% de su producto y no se den cuenta. Claro. O sea, evidentemente hay una colusión ahí entre los huachicoleros y los dirigentes los directivos de Pemex que generan una impunidad, y esa impunidad es la que tiene a todo el mundo en la zozobra de la desconfianza, ¿no? Del sospechosismo, diría que el personaje, de que pensamos que todo va a ser utilizado en el peor de los escenarios, con mano negra, etcétera, etcétera. Yo creo que mucho de esta discusión está en eso, está en los intereses de gente que por supuesto no quiere que una ley como esta exista, y los propios intereses partidistas previo a un proceso electoral. Creo que todo eso se ha movido. Hay que despejar el ambiente, meterse a la ley y poder ir arribando a conclusiones. Sí se necesita esta ley. Sí, yo creo que ¿Quién no quiere que esta ley exista? ¿Qué dijiste? Pues la votaron en contra, la votó el PAN. Okay. No me acuerdo. Pero la había promovido. Pues. Exactamente, y a la hora de la hora la vota en contra. Entonces, la había promovido. Lo que yo no sé es del proyecto original del PAN al que se aprobó, dónde está, qué diferencias tiene, pero a mí me parece que en la votación del PAN hay una carga de cuestión político-partidista ya previo al año electoral, hasta donde la alcanzo a ver. Ahora, aquí hay un asunto en complemento, si se puede, de lo que comenta Francisco. Es decir, hay un elemento cultural en esto, que es la falta de credibilidad. Nada más que nosotros tenemos que también saber distinguir, porque todas estas conductas antisociales son conductas donde casi a tiro por viaje nos encontramos la colusión, la suma de las dos posiciones para hacer las cosas que no deberían hacerse. Eso está ahí, y eso ha generado una gran desconfianza, y eso está en nuestra cultura, lamentablemente. Pero hay que distinguir qué es cultura, qué es esa impunidad y cuáles son los términos de ley. Si esa cultura fuese diferente, necesitaríamos mucho menos leyes de las que estamos tratando de elaborar para darle cabal cumplimiento a la conducta institucional. Nuestro problema va por otro lado, no es ese, ¿no? Nuestro problema está aquí, y aquí que tiene también muchas realidades, ¿no? El señor de Bruselas, de estos organismos, pues vive en Bruselas, pero como dice el general secretario Cienfuegos, pues que vayan un ratito donde están los soldados y vean lo que la gente dice, ni siquiera lo que hacen, lo que la gente dice. Ese es el punto. Que se tienen un poquito pecho tierra con en medio del fuego cruzado, ¿no? Imagínate. ¿Es la única, o fue la única, o es, mejor dicho, perdón, la solución viable al problema de inseguridad, la ley de seguridad interior? No, yo creo que no. De hecho, yo no creo ni que sea una solución, simplemente creo que ayuda a ir llegando a la solución. La solución del problema de inseguridad, desde mi punto de vista, es terminar con la impunidad.
O sea, lo que nos tiene metidos en el problema en el que estamos en este país es la impunidad, es la raíz de todo. Tú puedes matar y no te va a pasar nada, lo más probable. Puedes robar y lo más posible es que no te pase nada. Puedes ser un funcionario corrupto y es posible que te vuelvan a elegir en la siguiente elección porque no hubo una rendición de cuentas. Terrible, O sea, entonces el problema en el fondo es ese, porque todos estamos entendiendo en este tema de cultura del sospechosismo y todo, estamos entendiendo que aquí puedes hacer lo que sea y no pasa nada. Y no te va a pasar nada. Desde volarte un alto hasta matar a alguien. Entonces, para mí el problema es la impunidad. Y la impunidad lamentablemente no se va a resolver con más leyes, porque ya las hay, y las hay buenas. Claro. La impunidad se va a acabar cuando el gobernante empiece a aplicar la ley. Y para que eso suceda, necesitamos a gobernantes muy virtuosos, a una sociedad mucho más participativa que le exija a sus gobernantes, oye, aplica la ley. Empieza por terminar con la impunidad que hay en tu municipio, en tu gobierno, en tu estado, ¿no? Una sociedad más proactiva. Ese es el secreto de todo, es una sociedad más proactiva donde podamos salir a decirle al funcionario, óyeme, no puede ser que esté el asunto de overdrive o como se llame, y no pasa nada. Y ya lo vimos en todos los países de Latinoamérica, está pasando algo, ya casi cae un presidente hace unos días, y en este país no hay un solo detenido, ¿no? Entonces, cosas como esas. Yo creo que hay que ubicar. Es decir, a mí me parece que el análisis del problema de la inseguridad en su conjunto tiene muchas dimensiones. Pero si nosotros nos referimos al tema de hoy, que es la Ley de Seguridad Interior, no es opcional. Limitado a eso, no es opcional. La ley, en los términos que sea, hay que sacarla. Segundo, esto es una derivación de dos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno, que reitera, de acuerdo al 89, fracción sexta, que es una atribución del presidente de la República, además de una obligación emitir esta ley. El siguiente asunto es que es constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior. No hay para dónde hacerse. Hay que hacerlo como haya que hacerlo, pero eso evidentemente no es la solución al problema general. Yo estoy de acuerdo, pero sí es uno de sus elementos porque está rigiendo, ordenando a la fuerza fundamental que está limitando el problema en alguna medida importante. Yo me pregunto, ¿qué sería de nuestro país o nuestro Estado si no estuviesen las Fuerzas Armadas? ¿Qué sería? Esa sí es impunidad, ese sí es un problema mayúsculo. Eso es grupos de interés por encima de las instituciones y del derecho. Entonces, los caminos son complejos y son diversos, pero en términos de la ley, hay que ponerla, hay que tenerla, la mejor que se pueda, Francisco, pero hay que tenerla, para darles un marco de referencia a aquellos señores. Si aquellos señores hacen abuso de eso, bueno, ¿quién no está haciendo abuso? Ya quedó claro, ¿no? Claro. Entonces hay que meterlos en cintura. Con todas sus aristas, ¿Sí? con todas sus aristas, pero Con todas sus aristas, pero ¿no? ahí tiene que estar. Hay una pregunta final, porque nos queda ya muy poco tiempo, que es un poco del clamor de la gente. ¿Qué tanto esta ley frenará o no el narcotráfico? Que es otro problema. Pues yo creo que tiene como principal objetivo el combate al narcotráfico. Es la razón por la que las Fuerzas Armadas salieron a la calle, la fundamental razón por la que están allá afuera. Le va a dar un orden a la actividad del ejército, pero no estoy seguro de que esta ley le venga a aportar algo más de lo que ya están haciendo las Fuerzas Armadas. El fortalecimiento de las instituciones policíacas locales creo que ayudaría más que la ley. O sea, si tuviéramos policías más fuertes, con más número, más preparadas para ese combate, tendría un mayor efecto. Entonces, la ley en sí misma le dará orden, creo que no va a aportarle algo más para una mejor o una más eficaz lucha contra el narcotráfico. Virgilio. Sí, bueno, está eso, pero me parece que también hay que buscarle cuáles son los lados positivos. Diversas instancias, incluso de las Fuerzas Armadas, han señalado que puede ser la ley un vehículo
para empezar a administrar un plan de fortalecimiento de quienes tienen en primera instancia la responsabilidad. Y esto como un esquema que pudiera ir en plazos, por decirlo de alguna forma, retirando estas Fuerzas Armadas de las calles. Pero también lo que se señala es que no se puede hacer hasta en tanto no se fortalezca. Pero la ley tiene esa bondad. La otra bondad es darle, y repito, un marco de referencia a la actuación de las Fuerzas Armadas. En la medida en que nosotros limitemos la actuación de las Fuerzas Armadas, ellos harán menos. En la medida en que nosotros demos mayor atribución, ellos harán más. Bueno, ¿en qué país vivimos? ¿En qué cultura vivimos? ¿En qué concepción estamos para imponerlas en las cosas de las decisiones que nos atañen a todos? Yo no le tengo miedo a una mayor atribución si está regulada, claro, si está reglamentada, y sobre todo si el otro no la ha sabido hacer y le falta un rato para aprender. Entonces, vaya, hay que pensarle y hay que tomar una decisión. Bueno, muy bien. Nos quedó ya corta la hora, la verdad. Sí, pero, exactamente, un tema que da para mucho, desde luego. Debido a su magnífica intervención en el programa, están invitados las veces que quieran. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Hacer el trabajo, así que les agradezco a los dos de nuevo. Hemos aprendido muchísimo, compañera, sobre el tema, la verdad, y sobre todo el público, que es realmente el que queremos que saque mayores conclusiones. Yo creo que con estas guías de ustedes de hoy quedó un programa redondo. Estupendo, exactamente. Yo, además de agradecer la invitación, felicitarlos por entrarle a estos temas. Es muy importante. La verdad es que no hay muchos programas que se metan a estos temas con este tiempo, con esta profundidad. Felicitarlos por eso. Muchas gracias por invitarme, pero muchas felicidades más que nada. Y muchas gracias, me da mucho gusto verlos aquí y en este escenario espléndido para la discusión de las cosas, que eso es mucho de acuerdo, ¿no? Nos hace falta mucho. Saber discutir, saber escuchar, no estar de acuerdo, pues de eso se trata, ¿no? Disentir está en la mesa. Disentir es la claro. Gracias por la invitación. Ponemos siempre sobre la mesa estos temas tan importantes y sin ustedes, pues desde luego no podríamos tratarlos. Muchas gracias a Francisco García Burgos, Virgilio Muñoz Pérez, muchas gracias. Dos señorones sin duda, señor Chicone. Muchas gracias. Ya nos vamos, muchas gracias, señor. Gracias a usted también, desde luego, por habernos acompañado. Siga con nosotros, esto fue Sobre la Mesa. Soy Ana Belén Guzmán, muy buenas noches.